¿Ya hicieron fiesta? Sí, hemos comido. ¿Dónde encienden? Las chicas, duas encienden abajo, Sabrina enciende lá afuera en la puerta Sí. y tres no balcón. En el balcón El mismo, balcón. fuera del balcón, hacia Sí, el... tipo, tiene ¿Qué? la cosa, tipo, coloca ahí pintura en la... Ah, Que dá pra ver de la planta. del otro lado, entiendo. Se não estiver muito dulce, minha avó que coloca mais uma cuchara de açúcar, porque tenía só açúcar mascaro. Entonces, Azúcar más caro, ¿qué es azúcar más caro? Lo marrón, brown sugar. Jugo. Entonces es un poco diferente. No, pero está bien, está bien, Entonces, lo importante es para calentarse un poco. No, ¿dónde se fueron todas? טוב, ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם והנה עומד על היאור. Ok, entonces dice la Torah que después de 2 años más de lo que había ocurrido antes, que fueron los sueños del copero y del panadero, pasaron de esos 2 años. ¿Y qué pasó? Paró Jolem, el faraón tiene un sueño. Veine omed al hayeor, y aquí él está en el Yeor, o sea, está en el río. Mejor así empieza la parashá. Como todos conocemos, la parashá comienza con los sueños del faraón. ¿Mejor? Sin embargo, nosotros no vamos a estudiar eso ahora, sino que vamos a ir a una parte de la parashá un poco distinto. Está escrito más adelante. Abran en la parashá en el Perek Mem Aleph 41, en el capítulo 41. Capítulo 41, en el versículo Mem Dalet 44. ¿Okay? O sea, capítulo 41, versículo 44. ¿Yes? Ok. Vayomer paró el Yosef. Le dijo al faraón a Yosef, después de que él interpretó los sueños y que al faraón le agradó la interpretación de los sueños de Yosef, consideró que eso es lo que había soñado, que eso es la explicación del sueño. Entonces, él le da un cierto cargo a Yosef y lo transforma en Mishneh Lamelech, lo transforma en una especie de virrey de Egipto, en Yosef Atzadik. Si pueden tener un libro, ¿ustedes tienen ahí uno? ¿Quién? Que Nahon, yo creo que es lo mismo, que mejor que cada uno tome un libro, y si no, acá también hay una Biblia entera. Por los comentarios de todas maneras se los digo yo, entonces. Ok, entonces esto ocurre después que Yosef había interpretado los sueños al faraón, y el faraón estuvo de acuerdo con los sueños, que iban a venir 7 años de abundancia y después van a venir 7 años de carestía, de hambruna. ¿Nahom? Y le dice que tiene que tomar a alguien para disponer que durante la época de abundancia se tomen las medidas para que después en la época de carestía tengan que comer. ¿Nahom? Ese es el plan de Yosef, en forma muy muy simple. Entonces yo vamos a hacer una pregunta, ¿okay? Antes de comenzar. Tanto los hermanos de Yosef en la parashá anterior como acá el faraón Nahon están considerando que los sueños son algo con relativa importancia. ¿Nahon? ¿Por qué? Porque simplemente por los sueños que tuvo Yosef con sus hermanos la parashá pasada, incluso quisieron matarlo. ¿Nahon? Y después lo vendieron. Y ahora el faraón considera que la interpretación que le hace Yosef del sueño
es algo interesante y es algo que a él le acomoda y lo transforma en virrey de Egipto a una persona que estaba en una cárcel. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer algo así, ya sea con lo que pasó con los hermanos o lo que pasó con el faraón, simplemente porque alguien sueña un sueño? Que depende de lo que le convenga a la otra persona. Porque en el caso de los hermanos, pues, como tenían esa cizaña con él, eso le incentivó a odiarlo más. En cambio, con el faraón, él necesitaba porque ninguno de sus cosas... Pero estamos hablando de un sueño, algo total y absolutamente irrelevante y sin importancia. ¿No? Por mucho que un hermano odie a otro por cualquier situación extra, el hecho de que el hermano sueñe cosas en contra del primer hermano no aumenta demasiado el odio que ya le tiene, si es que le tiene. ¿No? Por causa de un sueño se torna como un primer ministro. Pero con el faraón también es una cosa media ridícula, es como que el faraón fuese una persona, no sé, que lo han sacado de una favela en algún lugar... es un faraón, es un rey, no tiene que saber qué, que saber que no se le hacen caso a los sueños. Los sueños son. Sueña el pobre en su pobreza que más cuidados le trae, sueña el rico en su riqueza, etcétera, etcétera. Escribió Calderón de la Barca hace más o menos 400 años en un libro que se llama La vida es sueño. Shtuyot, son tonteras, los sueños no son nada, absolutamente nada. Los sueños son. Entonces, pero depende cómo lo interpreta, si lo cuenta, alguien se lo cuenta. ¿Quién dice? O sea, ahí decía un lugar que la hermana decía que depende, que hay que cuidarse a quién uno le cuenta los sueños. Ok, entonces la pregunta, Beseder, entonces la pregunta también va a la Gemara. Los sabios de la Gemara son sabios, muy grandes, ¿no? Entonces, ¿por qué le dan una importancia a algo que no la tiene? ¿Me entiende la pregunta? ¿Por qué le están dando importancia a un sueño? El muchacho tiene 17 años, está soñando tonteras y los hermanos lo quieren matar por eso. La pregunta no es al muchacho, la pregunta a los hermanos, que son ustedes 12 personas completamente, perdonando la expresión, son 12 imbéciles que están yendo detrás de un sueño. Y el faraón mucho más todavía. ¿Ma? Hay sueños proféticos. ¿Quién dice que hay sueños proféticos? Yo creo que en esa... ¿Quién dice que hay sueños que son proféticos? El sueño de Jacob fue profético. ¿Cuál? Sí, ¿cuándo se cumplió? Profético quiere decir eso, ¿cuándo se cumple? ¿Quién? ¿Pero hay algún sueño acá que se haya cumplido? El de Yosef, sí. ¿Cuál? Que después fueron a Egipto. El sueño de las espigas iban a... No, como era, de las vacas flacas, todo eso se cumplió. Las gordas. Ok. Ahora, lo de los hermanos no está en ningún lugar escrito que se prosternaron delante de él, ¿está escrito? Sí, también. Que se prosternaron delante de él, no está escrito. Que el padre se prosternó delante de él y Bilá, la mujer que lo crió, se prosternó delante de él, tampoco está escrito. ¿Bien? Y los años de hambre y primero los años de abundancia, además que los años de hambre no fueron 7, fueron solamente 2. Porque cuando llegó Jacob se acabó el hambre, fueron solamente 2 años de hambre, nada más. Eso tampoco se cumplió. ¿Okay? Si vamos a ir más adelante, pero en el momento en que el sueño sueña, el que el faraón sueña, él no sabe qué va a pasar. ¿No? No sabe nada. Entonces, ¿por qué decidir darle el puesto a una persona cuando esta persona es un intérprete de sueños? O en otras palabras, es un charlatán. Uno le da puestos en la política charlatanes. Bueno, generalmente sí, ¿no? Generalmente sí, eso no cambió. Eso no ha cambiado, ¿no? Allá y también acá, ¿no? Sí, estoy grabando. No se lo voy a mandar a Máximo, no te preocupes. Y a la cámpora, a los demás niñitos no se los mando. Pero bueno. Un rey le da un puesto tan importante como virrey a una persona que interpreta sueños. Es como raro, ¿no? ¿Me entienden la pregunta? Es que era Shem, que por medio de Sí, pero el faraón no creía en Dios. O por lo menos no en nuestro Dios.
Bueno, pero el de él no es capaz de hacer nada, así que el de ellos no es capaz de hacer... Ceder, no sé, el de Yosef tiene poder, pero el del faraón no es nada, es Anubis, un perro ahí pintado y unos gatos así dando vueltas. Pero bueno, no me llané. Están dándole una importancia a algo que si nosotros lo pensamos hoy día es algo que no tiene tanta importancia. Si yo sueño, por ejemplo, soñé anoche que me moría y que un árabe venía y me mataba, me despierto el otro día, el sueño fue sueño, punto. No implica que hoy día un árabe me va a matar, la ley, no hay que abrir la boca al Satán, ¿no? Entonces, ¿por qué le están dando importancia a algo que finalmente, ¿quién decide quién vive y quién muere? Hashem. Y te lo va a comunicar, te lo va a decir. Generalmente Akadosh Baruj Hu nunca dice en qué momento la persona va a fallecer. No lo dice para que podamos siempre estar cumpliendo mitzvot. Si alguien sabe que va a morirse mañana, entonces... Que najón, o sea, que uno tiene que dar juicio adelante de Akadosh Baruj Hu, no está escrito. Entonces, por más que sueñes 1.000.000 de veces que te vas a morir, si Akadosh Baruj Hu decide que no, entonces no, fue simplemente una construcción de tu psique, de tu mente nada más, no es algo real. Entonces, ¿por qué el faraón, por más que haya soñado con esas vacas y con esas espigas, por qué va a entender de eso que eso significa que van a tener 7 años de hambre? O que van a tener 7 años de abundancia. 7 años de hambre no tuvieron, claro. Abundancia sí. Entonces, ¿por qué? ¿Quién dice? Porque Yosef lo dijo. Yosef era un tipo que estaba preso. Para salir de la cárcel le hubiera dicho cualquier cosa, ¿no? Y lo dijo, y lo alabaron por eso, le cambiaron la ropa, lo lavaron, etc. Le hicieron una serie de cosas. ¿Por qué? Porque dijo algo. ¿Cómo? Se había cumplido 2 sueños de los otros 2 que... Todavía no, a uno lo mataron y al otro lo devolvieron, pero eso fue porque quién sabe qué cosa escuchó ahí o qué cosa comprendió Yosef en lo que le contaron. Entonces, son 2 cosas distintas. Por ejemplo, si alguien viene y cuenta, por ejemplo, también los psicólogos interpretan sueños, ¿no? Que vas donde un psicólogo y dice, mire, yo soñé tal y tal cosa, entonces empiezan a pensar de que hay cosas en tu mente que están funcionando de una manera diferente y por eso que estás soñando con esto, y hay arquetipos. Si una persona sueña con esto, quiere decir tal cosa, una con esto quiere decir tal otra. Una cosa que la psicología estudia, introduce, pero jamás la psicología piensa que eso sea una profecía. Es simplemente una parte de la realidad que nosotros no conocemos tanto, que se llama el subconsciente, que florece. Bueno, también acá, incluso hay un perush que dice que como el faraón era zoófilo, tenía contacto con animales, entonces a las vacas le parecieron bonitas. Por eso está escrito acá que las vacas eran lindas. Bueno, pero eso es psiquiatría, eso es simplemente Freud, ¿no? O sea, Freud sale acá en las palabras de la parashá. Entonces, ¿qué significa esto de estar confiándole a charlatanes que interpretan sueños, puestos tan importantes como para manejar todo Egipto? ¿Me entienden la shayla? Por ejemplo, en este caso. Entonces, hay que entender que, al parecer, ellos sabían cosas que nosotros no sabemos. O sea, que ellos entendían cosas que nosotros no entendemos hoy en día. ¿Me siguen? Y esto es válido para todos y para todo en todos momentos. Por ejemplo, yo podría pensar todo aquello que yo no sé, todo lo que no sé, entonces eso depende de Hashem. Y aquello que sé, entonces depende de mí. ¿Bien? O depende de otro factor que no sea Hashem. ¿Okay? Voy a dar un ejemplo. La Gemara que estamos estudiando ahora, el Daf Yomi, es la Gemara Masejet Ta'anit, que habla de la lluvia. ¿Bien? Y que cuando, por ejemplo, llegó Rosh Chodesh Kislev y no llovió, entonces comienzan a hacer ayunos, 13 en total. Estamos a fin de Kislev y nadie anunció ningún ayuno, pero la Gemara dice que así tiene que ser. ¿Okay? Si llegó Rosh Chodesh Kislev y no llovió todavía, entonces hay que empezar con los ayunos, que son 3, 7. En total 13 ayunos hasta que termine el invierno, constantemente ayunos para que llueva lo que tenga que llover. Ayunos muy difíciles, incluso con cierre de comercio, cierre de lugares de venta, es bastante complicado. ¿Okay? Bueno, ¿y qué se pide? Se pide a Hashem que mande lluvia. ¿No? Se pide a Kadosh Baruj Hu que mande lluvia. Cuando nosotros sabemos
a nivel científico que el clima puede ser pronosticado. ¿No? Entonces eso quiere decir que si yo tengo datos científicos que me indican que las nubes que se llaman estratos y las otras que se llaman cúmulos no se van a formar ese día en ese lugar y que la temperatura ambiente no va a bajar tanto, entonces quiere decir que en ese lugar hoy no va a llover. ¿No? Entonces, si yo hago ayuno o no hago ayuno, no cambia la realidad de que simplemente no va a llover. Porque las nubes no son nubes de lluvias, no están los estratos ni están los cúmulos, y la humedad del aire no es suficiente para que cause lluvia. ¿No? Sin embargo, la Gemara habla de eso, habla de que es posible hacer ayunos ¿para qué? Para que Kadosh Baruj Hu mande lluvia. Ahora, si yo sé que la lluvia no se forma por mis ayunos, entonces como que ¿en qué quedó lo que la Gemara dice? Lo mismo pasa con los sueños. Si yo entiendo, por ejemplo, que el faraón tiene problemas de zoofilia quiere decir que le gustan los animales y quiere estar con ellos, entonces entiendo por qué soñó lo que soñó. Pero eso no quiere decir de que vayan a haber 7 años de hambre o 7 años de abundancia, quiere decir que el faraón es un psicópata, nada más. ¿Bien? Así lo podría interpretar yo hoy día, según la psicología y la psiquiatría. ¿No? Entonces, ¿ante qué estamos nosotros si vemos que Behemet, acá en la Parashá, han nombrado a Yosef como administrador de Egipto porque supo interpretar sueños? Entonces, sobre eso hay que ser muy cuidadoso, ¿okay? Muy cuidadoso. ¿Okay? A Kadosh Baruj Hu le dio una jojma especial a Yosef Atzadik, muy especial. Que a través de esa jojma que él tiene, él puede determinar cuáles son los designios que Kadosh Baruj Hu va a dar al mundo. ¿Me comprenden? O sea, Yosef Atzadik sabe que hay un proceso en el que él está inmerso, que ese proceso se llama la Geula de Israel, de que su familia tiene que volver a la tierra de Israel y dividírsela, y ahí llegar a la construcción del Bet HaMikdash, etcétera, todo eso. Yosef lo sabe. Entonces él entiende que todo lo que pasa está encauzado o está guiado en ese kibún a esa matara, a esa finalidad. ¿Me comprenden? Cualquier cosa que ocurra va a esa finalidad. Entonces puede ser que el faraón haya soñado 1000 cosas parecidas, pero si no tienen que ver con su finalidad, con lo que donde él está inmerso, Yosef ni siquiera se lo va a interpretar, no le interesa. ¿Por qué? Porque a Yosef solamente le interesa aquello que le beneficia al proyecto que él sabe que está dentro de él, que es un proyecto que viene min hashamayim desde Abraham y sigue con él. ¿Me comprenden? Y eso es algo también muy importante que tienen que entender, porque eso es parte de la forma en que el pueblo judío tiene de pensar. El pueblo judío piensa así. Aquello que es parte de nuestro proyecto es lo importante, lo que no importa. Incluso sea exactamente igual. Puede ser que a lo mejor el rey de Addis Abeba, en la misma época en Etiopía, más al sur de Egipto, también haya tenido sueños similares a los del faraón. Pero no importan. Como no importan, ni siquiera están registrados. ¿Comprenden? O sea, lo que importa acá es lo que Akadosh Baruj Hu está determinando para Yosef, su familia, que finalmente lo que va a ocurrir con todo Am Israel. Y así es la forma de pensar. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Por eso, Am Israel siempre se ha caracterizado por interpretar o leer, explicar los hechos que pasan en la historia cuando esos hechos tienen que ver con el proyecto de Hashem. Si no tienen que ver con el proyecto de Hashem, no es necesario que sea parte de nuestro estudio. ¿Me comprenden lo que digo? Por lo tanto, si ustedes abren toda la Torá, todos los libros que ustedes ven alrededor mío aquí, que son pocos todavía, pero pueden haber más, pueden abrirlos todos, uno por uno, ¿okay? Y en ninguno de ellos van a encontrar a los esquimosin, a los esquimales, no los van a encontrar en ninguna parte. ¿Ay, por qué? No están dentro del plan. Porque no están dentro del plan. Si no están dentro del plan, no tienen por qué estar escritos. ¿Me comprenden? Y no están escritos no los aztecas, ni están escritos no los incas, simplemente porque no son parte del plan. Y si los encontramos por algún motivo, entonces quiere decir que sí son parte del plan. Solo que todavía a veces no sabemos comprender por qué.
pero el que no es parte no está. Y lo que está es parte de un plan. Entonces no es el sueño del faraón lo importante, es lo que Akadosh Baruj Hu le está indicando a Yosef a través del sueño. No es el sueño, los hermanos de Yosef no son tontos, no se van a dejar llevar por los sueños de un niño de 17 años, que está pensando en que quiere ser el gibor de la familia, el héroe de la familia. Los hermanos no son personas tontas, pero saben que si eso se da dentro del sistema en el que ellos viven, es porque es parte de un plan. ¿Me comprenden? Y ese plan tiene que continuar. Entonces, si ven algo que es incorrecto, entonces inmediatamente quieren tratar de eliminarlo, lo incorrecto, porque no es parte del plan en el que ellos están introducidos. ¿Me comprendieron? Entonces, los sueños de los hermanos de Yosef y los sueños del faraón son parte de un plan. No son los sueños mismos, los sueños no importan porque los sueños Bemet no dicen nada. Lo que importa es que en ese momento era algo que Yosef entendió que era parte del proyecto en el que él estaba ahora encaminado. Y por lo tanto, el mismo Yosef, después de que le pregunta el faraón, y bueno, ¿y qué se hace entonces? Entonces Yosef le dice, mira, busca un hombre, una persona que sea inteligente, que sea capaz de manejar, pero Yosef se está prometiendo él mismo, porque él sabe que si llegó hasta ahí, era para eso. Se está vendiendo porque sabe que para eso llegó. Los sueños eran relativamente, no son importantes, ni las vacas, ni esto no es lo importante. ¿Okay? Lo que pasa es que ha entrado tanto a la cultura, que incluso cuando las personas están pasando épocas económicas difíciles, se dice, estamos en el tiempo de las vacas flacas. ¿Okay? ¿Okay? Pero es nada, porque las vacas ahí no son absolutamente nada más que una expresión de las patologías psiquiátricas del faraón, nada más, que le gustaban los animales. Pero fuera de eso no es nada. Yosef entendió que acá tenía que decir lo que tiene que decir, porque el faraón con eso lo va a llevar al puesto que tiene que tener, para que a través de ese puesto él pueda hacer algo en Egipto, que prepare la venida de sus hermanos y así el plan pueda continuar. ¿Me entendieron? O sea, no son los sueños lo real. Lo real es el plan. Y eso tiene que irse construyendo poco a poco. ¿Comprenden? Entonces vamos a ver ahora cómo lo construye Yosef en Egipto. Eso cuando ya llegó a ser virrey. Entonces cuando llega a ser virrey empieza Bemet su trabajo. Todo lo demás fue simplemente una, entre comillas, preparación o... preámbulo, hay otras palabras para eso, ¿no? Ese es como embrujar a alguien, como tratar de que alguien está en una situación que tú entiendes que justo se da la posibilidad de que puedas obtener un provecho de esa situación, entonces lo embrujas a la persona, lo persuades. Eso fue lo que Yosef hizo, se dio inmediatamente cuenta, pero muy inteligente que venía Minashamayim, de que eso que el faraón estuvo soñando, para el faraón da lo mismo, pero eso lo puede ayudar a él a llegar a ese puesto. ¿Me comprenden? Esto me recuerda, creo que se los conté una vez, durante la guerra, fue en Hungría, durante la guerra en Hungría, Hungría estuvo por mucho tiempo aliada de Alemania, pero tenía cierta independencia. Entonces, como tenía cierta independencia, los alemanes habían pedido al gobierno húngaro que deportara judíos, pero al final no. Eso demoró un año, demoró 2, porque mandaban soldados. Entonces era una situación, digamos, que no había deportaciones masivas inmediatamente, ¿no? Pero en cierto momento, cuando comenzaron ya las deportaciones masivas de judíos húngaros, fueron encargadas a alguien y empezaron a manejar. Hungría, al lugar estaba Wallenberg, el famoso embajador danés, creo que era, danés o sueco, me parece que desapareció. ¿Y qué ocurre? Estaba el embajador español también, ahora me acuerdo el nombre de él. ¿Y qué ocurrió? Entonces los soviéticos comenzaron a capturar Hungría, que estaba
apoyaba a los nazis, apoyaba a los alemanes. Entonces los soviéticos empezaron a conquistar Hungría y empezaron a llegar a Hungría muchos soviéticos. ¿Okay? Entonces, en ese momento había allí una persona que se dedicó a salvar muchos judíos, un italiano, salvó muchos judíos, se llamaba Perotti. Fue declarado después Hasidut Umot Haolam, una persona de mucho dinero que manejaba fábricas y cosas, entonces él salvó a muchos judíos. Y una de las cosas que hizo muy inteligentemente con los húngaros, cuando los estaban acercando los soviéticos, entonces les dijo a los húngaros: escuchen, yo necesito que ustedes me den permiso para sacar judíos hasta Suiza en unos trenes. Entonces, obviamente los húngaros no querían. Entonces, cuando ya el dinero se acabó, porque se sobornaba a la gente, se le pagaba y tú no ves nada, te pago a ti y tú no viste nada, y sacamos un tren y sacamos otro tren y di que son turistas que van a las termas de no sé dónde. Ok, no me llame. Pero cuando el dinero ya se acabó, entonces ya no tenía cómo sobornarlos. Entonces les dijo a los húngaros, a varios de ellos, oficiales, ¿sí? Digo, ¿saben qué? Ustedes saben que los soviéticos están avanzando, 2, 3 meses van a estar acá. O sea, que tú, si tú me ayudas ahora, le dijo, yo tengo amistades en Washington, le dijo, conozco a personas importantes en Washington que te pueden ayudar después, cuando la situación se vuelva distinta y tú estés en juicios o en esto, yo puedo ayudarte a sacarte todos los juicios. Y los húngaros se los creyeron. Le creyeron que este hombre tenía amistades, no tenía amistades en ninguna parte, pero les dijo así para que lo ayudaran, ¿entienden? Porque se dio cuenta que estaban ante una situación de o es esto o no. Entonces los húngaros les creyeron y les permitieron así sacar gente. Pasaron muchas cosas así cuando la persona se da inteligentemente cuenta de que hay alguien que puedes tú manipularlo con algo, entonces lo haces. Bueno, así era Yosef y así funcionó este tema. Entonces llegó ya a ser virrey en Egipto. Hashem le había dado todas las posibilidades, se dio, está ahí. ¿Qué es lo que hace? Fíjense, lean el pasuk 44, dice: Vayomer Paró el Yosef. Le dijo el faraón a Yosef: Ani Faró, yo soy el faraón, Beladeja lo yarim ish et yado ve'et raglo bechol eretz Mitzrayim. Le dijo: yo soy el faraón, no te olvides de eso, primero. Segundo, pero Ubiladeja, pero sin ti, o sea, sin tu poder, lo yarim ish et yado, no va a levantar un hombre su mano, be'et raglo y su pie, bechol eretz Mitzrayim, en toda la tierra de Egipto. O sea, quiere decir que le dio un poder después del de él. Primero era él, el faraón, y después el poder que le da a Yosef. Vaikra Faró Shem Yosef, y llamó el faraón el nombre de Yosef, Safnat Paneach. Lo llamó Safnat Paneach. Baitenlo et Asnat bat Potifera Cohen on Leisha. Y le entregó a Asnat, la hija de Potifera, como esposa. Vayetze Yosef al Eretz Mitzrayim, y sacaron a Yosef a la tierra de Egipto. Shela. ¿Cómo sabe el faraón, cómo entiende el faraón que Yosef no lo va a destronar? Casándolo. Porque lo casó con una prima, sobrina. Él no sabía, el faraón no sabía, pero ¿cómo confió tanto en una persona que desde hace 3 días atrás estaba en la cárcel? Por el Dios de ellos. ¿Quién? Por el Dios de ellos. ¿Quién? Sí, pero no está escrito que le fue a preguntar, no a Anubis, sino a Osiris, ni no a ninguno de ellos. No está escrito que le fue a preguntar qué hago, si que les tengo confianza o no le tengo confianza a este personaje. Hay algo acá que pasó entre ellos, que llevó a que Bemet, el faraón, haya tenido confianza en Yosef. Algo ocurrió entre ellos que el faraón confió en Yosef. O sea que se supo el faraón más poderoso que Yosef. Los idiomas. ¿En qué? Las lenguas. ¿Qué pasó con las lenguas? Porque el faraón supuestamente era la persona que más sabía lengua, conocimiento de diferentes lenguas, y encontró que Yosef sabía una más.
Bueno, entonces está en desmedro el faraón con respecto a Yosef, no en ventaja él con respecto a Yosef. ¿Cómo? Por eso tendría miedo. Por eso le habría tenido miedo, ¿no? Shalom, shalom. Hubiese tenido miedo, no a Fuj. ¿Qué lo llevó al faraón a... por el tema de las lenguas le hizo jurar algo, o sea, Yosef le hizo jurar al faraón algo. Pero ¿qué le hace pensar al faraón? Que él, siendo faraón, de todas maneras, tiene confianza en Yosef y sabe que Yosef no se va a rebelar, no lo va a destronar y se va a poner él como rey. Era lo común que pasaba en esas épocas, ¿no? ¿Por qué le tuvo tanta confianza que le dio todo en las manos de él? Excepto, le dijo Ani Faro, yo soy el faraón. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que el faraón entendió que él puede ser más fuerte que Yosef. En ese momento es más fuerte que Yosef. ¿Qué piensan que puede haber ocurrido? Lo de las lenguas de Safuj, que Yosef es más fuerte que el faraón. Y hay que entender eso también. Pero ¿por qué acá le dice, mira, Ani paró, pero sin tu poder nadie levanta ni una mano ni un pie en todo Egipto? Ok, le estás dando un poder demasiado grande. ¿Qué pasa si él quiere que todos levanten pie y mano en contra tuya? ¿Lo van a hacer? Entonces hay que mirar las cosas con un poquito más de... Vamos a abrir el tema un poco más amok. ¿Cómo? De la Sefirot, sí, mejor, pero hay que entender a qué eso se refiere. El faraón de Egipto, él era primogénito, como lo vamos a ver después, más adelante. El faraón de Egipto, el del que nosotros estamos hablando, va a continuar presente en la historia de Am Israel, no solamente aquí, sino hasta la época de Moshe, siendo, según una opinión, el mismo faraón. Y este faraón era primogénito. ¿Me siguen? Ahora, primogénito para la cultura de los egipcios era ser un semidios. O sea, el primogénito, el primer hijo que nacía, era como si fuese un dios, como si fuese alguien con un poder infinito, muy, muy grande y muy, muy fuerte. Entonces, le dijo el faraón a Yosef, mira, yo sé que tú sabes un idioma más. La verdad es que los dos sabían la misma cantidad de idiomas. Pero entonces, ¿por qué Yosef sabía un idioma más? El faraón también sabía hebreo. También sabía todos los idiomas del mundo, obvio que sabía hebreo. Todos, los dos sabían exactamente la misma cantidad de idiomas. Si habían 70 idiomas en el mundo, digamos, Yosef sabía los 70 y el faraón también sabía los 70. Sabían exactamente la misma cantidad. Entonces, ¿por qué Yosef sabía un idioma más? Entonces, preguntan esa pregunta y responden porque Yosef sabía la Shoma Kodesh. ¿Me siguieron? Yosef sabía la Shoma Kodesh. El faraón sabía hebreo, pero no sabía la Shoma Kodesh. ¿Quién? Que conocía el hebreo de la Torá. También el faraón conocía el hebreo de la Torá. ¿Cuál es la diferencia entre hebreo y la Shoma Kodesh? Idioma de los ángeles, cómo interpretar sueños, todo eso. No tiene que ver con la interpretación de sueños. ¿Qué significa la Shoma Kodesh con respecto al hebreo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay una diferencia? Sí, obvio que tiene que haberla, porque si estamos estudiando que Yosef es más, quiere decir que hay. ¿Pero cuál es? Porque hay un idioma que es comercial, pero en la Shoma Kodesh conocen las letras divinas, los nombres Hashem, qué sé yo, cómo te comunicas. ¿Cómo? Pues conocía los secretos que había en la Torá. Ok, Nahon, Yafé. O sea que la Shoma Kodesh es el mismo idioma, no es un idioma distinto. ¿Okay? Pero es diferente cuando yo digo Torá, y sé lo que eso significa a nivel profundo, o cuando yo digo Torá y solamente sé una sola interpretación de eso. ¿Me entienden lo que digo? Por ejemplo, si ustedes salen a la calle y le preguntan a una persona, cualquier persona, dice, Ma Perush Torah, ¿qué significa Torah? ¿Bien? Entonces probablemente te den 2 o 3 significados de Torah. Torah es la religión de Israel. Torah es un libro que está en la sinagoga. Torah es en estudio, se estudia Torah. ¿Bien? Puede decir Torah es una reunión de mitzvot, de mandamientos. Ok, eso es Torah.
Bueno, el que te diga eso es que está hablando hebreo, pero no está hablando la Lashon HaKodesh. Porque la Lashon HaKodesh es la interpretación profunda de cada una de las palabras hebreas desde el punto de vista de la Cábala, no desde el punto de vista del Pshat. ¿Me siguen? Por lo tanto, nosotros solamente hablamos hebreo, los que hablamos, ¿okay? Solamente hablamos hebreo. La Lashon HaKodesh es entender cuál es la interpretación de cada una de las palabras en profundidad. Pero no solo del hebreo, sino de todos los idiomas del mundo, porque todos provienen del hebreo. Esas son las dos características. O sea, una persona que sabe qué es lo que es Torah a nivel de Kabbalah, entonces eso es la Lashon HaKodesh. Cuando una persona sabe lo que es, por ejemplo, la palabra camisa en castellano, pero el punto de vista de la Kabbalah, entonces eso también se llama la Lashon HaKodesh. Porque entiende el significado profundo de las palabras. Y eso es una cosa que hoy día es difícil de manejar, y Yosef la sabía. Entonces, no es solamente que Yosef sabía la Lashon HaKodesh en el hebreo, sino que Yosef también sabía las interpretaciones más profundas del idioma de los egipcios. Por eso acá le cambió el nombre. Y el faraón no lo llamó ya más Yosef, sino ¿cómo lo va a llamar? Safnat Paneach, que dice Rashi, Mefaresh Atzfunot. Mefaresh, el que explica Atzfunot, las cosas ocultas. Safnat Paneach, el que descifra los misterios. ¿Los misterios de quiénes? ¿Los misterios de quiénes? De las lenguas. ¿Pero de qué lenguas? De todos, sí, pero ¿de quiénes? Al faraón no le interesan los misterios de la Torá. Ni los misterios de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Le interesan los misterios de Egipto. Entonces Yosef le reveló al faraón los misterios de Egipto. Eso es lo que Yosef le reveló. Por eso lo llama en el idioma de ellos, en el idioma egipcio, lo llama Safnat Paneach. Porque él le reveló qué significa Bemet Osiris, qué significa Bemet Anubis, qué significa Tot, qué significa cada uno de los dioses de Egipto. Yosef se lo reveló hasta el final. Entonces, eso es lo que yo me preguntaba. Yo decía, hay que conocer cosas profundas y secretas para que le dé ese puesto. Entonces, como se dio cuenta del nivel que tenía Yosef, entonces le entregó a Egipto entero, porque él lo conocía a Egipto. Yosef conocía a Egipto incluso mejor de lo que el faraón lo conocía. Pero, debido a que el faraón era primogénito, y el primogénito es Cohen, en Egipto la palabra Cohen es una palabra egipcia. No es una palabra hebrea, es una palabra que se ingresó del egipcio al hebreo. ¿Najón? ¿Qué? Cuando Yosef llegó a casa de Potifera, está escrito que Potifera era... No, Potifera no. ¿Cómo la Torah habla de la casa donde llega Yosef? ¿No se recuerdan? O allá Cohen On. Cohen On. Era el Cohen de On, de una de los dioses de Egipto. Potifera. Y él estaba casado con una mujer que es la mujer de Potifera. Y Potifera era Cohen. La Torah dice Cohen On. ¿Quién más era Cohen antes de los Cohenim? También Malquisedec era Cohen, la que el Elión. ¿Quién más? Cohen, un gran Cohen antes de los Cohenim. Príncipe de On. ¿Quién puede? ¿Ellos tradujeron príncipe? ¿Por qué hizo un siluf de la...? ¿Por qué cambió el significado? Bueno, no me llamen. ¿Hubo otro con gran Cohen antes de los Cohenim? ¿Quién? El Cohen de Midian. Yitro. Él también era Cohen. El Cohen de Midian, es el Cohen de Midian. Tenemos el Cohen, el Elión, que era Malquisedec, Najón, que era Cohen acá en Jerusalén. Tenemos a Yitro, que era el Cohen de Midian. Tenemos a Potifera, el Cohen de On. Y tenemos al faraón, que era el Cohen de Egipto. Él era el sacerdote más importante de todo Egipto. ¿Quién? Era el faraón. Por eso dice, Aní Paró, no te olvides, yo soy Paró. O sea, tienes que entender de que acá el que maneja todo a nivel oculto, ¿quién es? Soy yo. Y por eso supo valorar a Yosef cuando Yosef le abrió todos los misterios de Egipto. Entonces el faraón supo realmente, este es. Una cosa. Segundo, traen los Midrashim
Ahora no vamos a entrar por completo en el tema, pero el tema es bastante complicado y bastante hondo. También traen los Midrashim que los egipcios o el faraón estaban esperando la venida de una persona. Que esta persona se iba a revelar como la persona que descifra los misterios de Egipto. Y los egipcios estaban esperando a la aparición de este personaje. Entonces, el faraón lo vio en Yosef, que era el intérprete de sueños, vio que era la persona que ellos estaban esperando. Y por eso lo recibe junto con la revelación del resto de los misterios. ¿Y qué es lo que hace Yosef? Estamos solamente en un paso. Dice, Vaikra Paró, le cambió el nombre, Jón le llamó Savnat Paneach, el que revela los misterios. Vaitenlo et Asnat bat Potifera Cohen On. Le dio a Asnat, la hija de Potifera. ¿Y quién era la hija de Potifera? El Cohen, ¿de dónde? De On. Dijo el faraón, esto se queda entre Kohanim. Najón, esto se queda entre Kohanim. Yo te voy a dar la hija de un Cohen para que te cases con ella. Yo soy el Cohen Gadol y yo te voy a dar la hija de otro de mis Kohanim y punto. Esto se queda entre nosotros. Nosotros somos la élite de Egipto. ¿Najón? Y Vayetze Yosef al Eretz Mitzrayim. ¿Qué significa esto que salió Yosef sobre la tierra de Egipto? ¿Por qué lo tuvo que sacar sobre la tierra de Egipto? Lama, porque si él era parte de esa élite, lo tenía que mostrar. Entonces lo muestra a todo el mundo. Este es como si fuese un nuevo Cohen. Él no era Cohen, no lo llaman Cohen, lo llaman Savnat Paneach, o sea, el que revela los misterios. Se casa con la hija de un Cohen y el faraón es como el Cohen Gadol que maneja todo en Egipto. Entonces está todo arreglado. Y Yosef aprovecha todo eso para hacer lo siguiente. Fíjense en el Pasuk Memvav, dice el 46. Be Yosef ben Shloshim Shana be'omdo lifnei Paró. ¿Qué edad tenía Yosef cuando se paró delante del faraón? Tenía 30 años. Melech Mitzrayim, el rey de Egipto, Vayetze Yosef milifnei Paró. Y salió Yosef delante del faraón, Vayabor Bechol Eretz Mitzrayim, y pasó por toda la tierra de Egipto. Es la segunda vez que sale sobre toda la tierra de Egipto. Ya salió una vez, ¿no? Cuando le cambian el nombre. Y ahora, cuando dicen la edad que tiene, vuelve nuevamente a salir sobre la tierra de Egipto. 2 veces está saliendo. Eso indica de que lo estaban mostrando, que lo que estaban mostrando a los egipcios, y aquí está el Mashiach que estamos esperando. Memzain 47. Betaaz haaretz besheva shnei asaba. E hizo en la tierra durante los 7 años de abundancia likmatzim. Él dividió la tierra de Egipto en Kmatzim. Dice Rashi, Likmatzim, Kometz al Kometz. Ya les explico. Yad al Yad hayu otzrim. Les dijo a los egipcios que tenían que reunir toda la cosecha de la tierra de Egipto, Kometz al Kometz. Kometz al Kometz. ¿Saben lo que es un Kometz? En hebreo esto, un puño. Un puño. Entonces tenían que reunir toda la cosecha de Egipto, Kometz al Kometz. Quiere decir eso mano a mano. Preguntan los comentaristas. El pshat es simple, ¿no? ¿Qué quiere decir Kometz al Kometz? Que lo que cada uno trabaja lo tenía que reunir, ¿no? Eso significa Kometz al Kometz, ¿no? Pero ¿por qué utilizan la palabra Kometz? Yad, mano a mano. ¿Eh? También en castellano nosotros utilizamos esa expresión, ¿no? Mano a mano. ¿Qué significa mano a mano en castellano? Empate. Nos quedamos como en empate, ¿no? Mano a mano. Hemos quedado. ¿Qué hemos quedado? Igual. Najón, o iguales, Najón, mano a mano, quedó esto mano a mano, Najón. Bueno, es la misma idea en el pshat, de acá es lo mismo, que ilu mano a mano, cada uno tenía que traer lo mismo. Lo que cupiese en un puño lo tenía que traer, este traía, ¿ok? Y con eso reunieron el trigo. ¿Hay algo más en esto? Sí. Kometz, la palabra Kometz, la mano, ¿sí? Era un objeto de culto entre los egipcios. Ellos tenían en sus korbanot o cosas que ellos hacían, ellos tomaban puños de trigo y lo quemaban en el fuego. Entonces el Kometz es símbolo para los egipcios de algo sagrado. Es por eso que Yosef les dice, tomen mano a mano, Kometz, Kometz, que él los está
introduciendo como el pensamiento de ellos, para que ellos trabajen con más fuerza, con más ánimo, porque Keilu ellos están haciendo algo santo, algo sagrado. Eso es lo que Yosef quería introducirles a los egipcios, que hagan algo sagrado. Después eso se va a volver en contra nuestra. Cuando en el Sefer Shemot está escrito que el faraón, para incentivar a los hebreos a que trabajen, él mismo fue a trabajar. ¿Por qué? Porque los hebreos dijeron, si el faraón, el rey, trabaja, entonces cuanto más que yo voy a trabajar para que él vea cuánto yo trabajo. ¿Me comprenden? Bueno, Yosef hizo lo mismo tiempo antes con el tema este del Kometz, que sea algo que hilo como sagrado. Y los egipcios se dejaron llevar por eso y después se volvió en contra nuestra. Ahora, sigue después el siguiente paso que dice, Vaikbots et kol ochel, y juntaron toda la comida, Sheba Shanim de 7 años, Asher Ayu Beretz Mitzrayim, que había en la tierra de Egipto, Baiten ochel Ba'ar, impuso ochel en las ciudades, ochel Sde'air, la comida de los campos de las ciudades, Asher Sibibotea, que estaban alrededor, Natán Betojá las puso adentro. O sea, ¿dónde juntaron toda la cosecha? En ciudades. O sea, hubo ciudades de almacenamiento. O sea, hubo ciudades donde se almacenó la comida, la cosecha. ¿Para qué? Para que en los años de carestía la gente fuese a esas ciudades a buscar allí el alimento, ¿no? A buscar ahí la cosecha. Ahora, Baitzvor Yosef, un paso más de la pregunta, Baitzvor Yosef bar bejolayam, y juntó Yosef cosecha trigo como la arena del mar, harbe meot, mucha, ad ki hadal lispor, hasta que ya no se podía contar. ¿Quién? Mispar, porque no había números. O sea, eran tanta la cantidad de cosechas que se acabaron los números. ¿Cómo se pueden acabar los números si supuestamente son infinitos? Representación numérica de los egipcios. De los egipcios, porque si ya tienes un 1, entonces lo sigas repitiendo, si no solo lo sigues repitiendo. Pero ellos representaban los números con figuras y esas figuras se acabaron. ¿Por qué? Bueno, tenían ya más para poder decirlo, ¿no? Ule Yosef, ¿quién? Millón, porque creo que ellos tienen una figura de millón. ¿Quién? Pero hasta ahí llegó. Por eso, pasaron el millón. No, pasaron muchos, porque ellos hacían con figuras. Ellos tenían escritura que no es como la nuestra, sino eran figuras que representaban cantidades. Bueno, esas figuras se acabaron y no se acabó la cantidad de trigo que traían. ¿Ok? Ahora, vamos a leer un paso más. Bele Yosef yulad shnei banim beteren tabo shenat harav. A Yosef le nacieron 2 hijos antes de que vinieran los años de hambre, Asher yaldalo Asnat bat Potifera Cohenón, que nació para él o que le dio a luz a él Asnat, la hija de Potifera, el Cohen de On. Vuelve a mencionar que todo esto estamos hablando de familias que están reunidas alrededor de una keuna, de un sacerdocio, cualquiera que haya sido en esa época. ¿Okay? Y el primero de los hijos se llamó Menashe y el segundo de los hijos se llamó Efraín. Ahora no tenemos tiempo de hablar de ellos. ¿Por qué? Bueno, la pregunta es simple. Hasta ahora estamos viendo lo que está haciendo Yosef para reunir el trigo, ¿no? En la ciudad, y ahí se va a guardar. ¿Por qué de pronto empiezan a hablar de la vida privada de Yosef? ¿Me siguen? Porque era una figura pública, muy bien, ¿y eso qué quiere decir? Que la vida privada de él es la vida que a todo el mundo le interesa saber. Como que si eres importante, los hijos también van a ser importantes. Bien, pero no se olviden, y por eso lo vuelven a mencionar, que no se olviden que vuelven a mencionar que él era intérprete de Mefaresh Atzfunot, ¿cómo dice en castellano? Revelador de misterios. ¿Cómo lo tradujeron ahí? Revelador de misterios, ¿no? O algo así. Sí, él era un revelador de misterios y el que descifra misterios, Nahón, y la esposa era hija de un Cohen. Entonces, obviamente que los hijos deben ser personas importantes, ¿no? Entonces, las relaciones públicas de entonces no giraban como hoy día. Hoy día las relaciones públicas giran en torno a otras cosas, ¿no? Pero entonces giraban a cuánto, por lo menos en Egipto, cuánta esta familia estaba conectada con la Avodah Zará del momento. Y supuestamente la familia de Yosef estaban conectados con el núcleo más duro de los idólatras de ese momento. Por eso les eran importantes si nacía un hijo, nacía otro. Eran gente importante en ese sentido. ¿Entiendes? Por eso lo mezclan acá con todo. O sea, es parte del proceso que está haciendo Yosef en Egipto.
¿Bien? Bueno, simplemente vamos a quedar por hoy hasta acá. No alcanzamos a ver mucho, llegó un poco tarde, nos quedamos de 10 minutos sin, pero Bezrat Hashem, la próxima semana vamos a continuar otra vez porque tenemos todavía la siguiente parashá, que es la parashá de Baigash, que nos queda ver cómo se enfrentan los hermanos de Yosef a Yosef, cómo aparece Menashe. No se olviden, uno de los hijos de Yosef es el encargado de interpretar, o sea, de hacer la traducción. Pues no hablaba, Yosef hablaba en egipcio y los hermanos respondían en hebreo. Había alguien que traducía. Ese que traducía se llamaba Menashe. O sea, hay que ver por qué él era el traductor y qué es lo que eso significó después en el pueblo judío para adelante. ¿Cómo? ¿Por qué no hablaba en hebreo? Porque no quería revelarse a los hermanos. Sí, es obvio que sí sabía la Shema Kodesh, él sabía interpretar todas las cosas a nivel mucho más profundo que todos sus hermanos juntos. Pero en ese momento prefirió otra cosa. ¿Okay? Bueno, Bezrat Hashem, nos vemos hoy día en la noche y seguimos con Mesilat Yesharim. Bezrat Hashem,